En la clase de hoy vamos a desarrollar la temática de la política exterior norteamericana en el largo plazo. Le hemos puesto como título Aislacionismo o Maquiavelismo para la primera etapa, y que tiene que ver fundamentalmente con la estrategia de los Estados Unidos de sostener una supuesta neutralidad en el contexto internacional y una política de aislamiento que en la práctica permitió generar las condiciones para una intervención en el terreno internacional en las mejores condiciones para obtener con la menor inversión los resultados más positivos, más favorables para su expansión, tanto en términos territoriales como en términos económicos y de influencia geopolítica. La intervención ya desde la década de 1820, desde 1823, con la doctrina Monroe, los Estados Unidos trataron de definir a América Latina como un territorio propio, un territorio desde el cual podían reservarse como para poder impedir, limitar la influencia de potencias extraamericanas dentro del continente americano en su conjunto. Esta idea de América para los americanos, que en la práctica siempre se entendió como América para los norteamericanos, lo que señalaba en realidad era la pretensión de que todo el continente se convirtiera en ese patio trasero que le asigna la estrategia geopolítica norteamericana desde sus inicios. Desde 1865 vemos que ya luego con la finalización de la Guerra de Secesión, una política de expansión de los Estados Unidos por toda la zona americana y del Caribe, es decir, por toda la zona del continente del norte de América y el Caribe, aunque previamente a esto, por supuesto, habíamos asistido a lo que había sido la expansión territorial que le permitió tomar el control de más de la mitad del territorio mexicano. Existe también la formulación del denominado destino manifiesto, que plantea los norteamericanos a partir de la guerra con México entre 1845 y 1848, que le permitió, como decíamos recién, justamente obtener grandes beneficios con la idea de que, digamos, hay una razón manifiesta, una razón sobrenatural que permite o que permitiría, que legitimaría la pretensión norteamericana de construir una república continental que pudiera extenderse por todo el continente norteamericano, pero también que permitiera expandirse, tomar influencia e incluso ocupación específica del resto del continente americano. A partir de el año 1898, luego de la guerra con España, en Cuba, vamos a ver que los norteamericanos van a impulsar la denominada política del garrote, que implicó la intervención para colocar, para deponer, para manipular los procesos de designación de autoridades en toda la zona del norte de los Estados Unidos hacia el sur, incluyendo el territorio del Caribe y el norte de América del Sur. Y fundamentalmente esto le permitió acceder a mano de obra barata y a recursos naturales, tropicales y subtropicales fundamentalmente, que no era posible conseguir en los Estados Unidos. Esta política incluyó reiteradas intervenciones dentro de, por el resto de los países vecinos y los países latinoamericanos, y fue considerada como, digamos, como natural, como, digamos, asociada al paradigma norteamericano de la expansión de un sistema democrático e institucional, pero que en definitiva lo que encubría era una pretensión imperial. Pero como los Estados Unidos no tenían todavía una capacidad militar adecuada como para la intervención internacional, prefirieron circunscribir sus acciones al territorio americano y luego expandirse hacia la zona del Pacífico, en el amplio
territorio marítimo, bueno, la amplia superficie marítima que los comunicaba con el Japón y con la China. Para 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos van a sostener una política de neutralidad, una neutralidad muy particular, porque en la práctica implicaba la asistencia y préstamos a los gobiernos aliados. Algunos plantearon que esta insistencia de los Estados Unidos en no participar en la guerra y entrar en el tramo final del conflicto estaba asociada con su voluntad de permitir que las potencias europeas se destrozaran entre sí, como para luego, una vez debilitadas, tomar parte en el botín de los vencedores, pero mientras tanto garantizar un mercado para la colocación de sus productos y de sus inversiones que luego implicarían grandes réditos en términos de el pago de deudas que habían sido tomadas por esas potencias para poder afrontar el conflicto europeo. La intervención en el último tramo de la guerra, sobre todo, tiene que ver no solo con el hecho de imponer su presencia en el contexto internacional, sino fundamentalmente de conseguir un quiebre en el desarrollo del conflicto que asegurara el cobro de las deudas que habían tomado los aliados, Inglaterra y Francia puntualmente, con los sectores financieros y los sectores productivos norteamericanos. Ahora bien, el hecho de que los Estados Unidos, luego de proponer la creación de la Sociedad de Naciones, como para garantizar una era continuada de paz, y luego el Parlamento se negara a aceptar, a autorizar la participación de los Estados Unidos, de hecho implicó una cierta vuelta al aislacionismo, pero básicamente lo que hacía era dejar a los Estados Unidos fuera de los conflictos entre las potencias, bastante debilitadas por cierto, pero en condiciones de exigir los pagos por los préstamos y la asistencia brindada durante los años del conflicto. Efectivamente, vamos a ver que poco hicieron los Estados Unidos por contribuir a la paz a nivel internacional, y con la crisis del 29 y luego la depresión posterior, tampoco se preocuparon en absoluto por garantizar o por exigir el cumplimiento de los términos del Acuerdo de Versalles. Por eso Alemania, de la mano del nazismo, pudo rearmarse sin ningún tipo de complicación. Y luego, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, el Congreso norteamericano va a sancionar una nueva ley de neutralidad que va a pretendidamente fortalecer el aislacionismo en marco de un conflicto, la prescindencia en el contexto internacional, a través de mantenerse fuera de ese conflicto armado. En la práctica lo que ocurría era que los Estados Unidos no tenían capacidad bélica adecuada se habían preocupado por eso, por una política de impulsar el armamento, y básicamente porque también, reiterando lo que había sido su estrategia en la Primera Guerra Mundial, se limitaron a esperar que las potencias europeas terminaran de deshacerse entre ellas, de mutilarse mutuamente, para luego intervenir en el tramo final. Esa intervención en el tramo final estuvo asociada siempre a operaciones de prensa. En la Primera Guerra Mundial lo que va a posibilitar el ingreso de los Estados Unidos va a ser el hundimiento de el transatlántico Lusitania, algo que había sido anunciado por los alemanes, que iban a impedir la navegación entre América y Europa en el contexto de la guerra, y de todas maneras el gobierno norteamericano instó para que los norteamericanos participaran de esos viajes turísticos en medio del conflicto armado, porque así, al ser efectivamente hundido esta embarcación, les generó, digamos, una excusa como para vengar el honor de la nación humillado o afectado por el torpedeo de los submarinos y de los barcos alemanes. En la Segunda Guerra Mundial va a haber dos cuestiones: un mítico telegrama que nunca existió, por el cual
Alemania supuestamente le reconocería a México los territorios que habían sido apropiados por los Estados Unidos en caso de que se sumara la guerra de su lado. Y luego lo que fue el ataque de Pearl Harbor por parte de la aviación japonesa. Un ataque que estaba preanunciado y que además había sido decodificado por las autoridades norteamericanas, pero que de todas maneras permitieron que se llevara adelante como para tener nuevamente víctimas para ofrecer a la opinión pública y de ese modo torcer la mano del Congreso, que no quería autorizar al presidente Roosevelt a un nuevo ingreso en el conflicto armado, pero la pretensión presidencial y en su plan estratégico implicaba no quedar fuera de ese conflicto, porque con la intervención rusa lo que podía llegar a suceder era que la Segunda Guerra Mundial terminara con una victoria no de los aliados, sino fundamentalmente de la política de expansión del socialismo de la Unión Soviética. Por este motivo es que vamos a ver que la manipulación mediática jugó un papel determinante en el diseño de las estrategias de intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, queda claro que los Estados Unidos no van a poder permanecer fuera del orden internacional o con esa política de aislamiento tal como lo habían pretendido hasta 1941. Y esto tenía que ver con el hecho de que, por un lado, se había montado una fabulosa industria vinculada con el armamento, con la tecnología, con los transportes de guerra y demás, que necesitaba una retroalimentación permanente para justificar la asignación de recursos crecientes del presupuesto hacia esas áreas. Por eso, el concepto de Guerra Fría, aun cuando quedara claro desde un principio que la Unión Soviética nunca podría llegar a imponerse en la eventualidad de un conflicto, ni en términos estratégicos ni en términos de confrontación. En realidad los niveles de crecimiento de la economía norteamericana eran muy superiores y de hecho los recursos con los que se contaban y la tecnología impedía que los soviéticos pudieran, con su esquema productivo, llegar a convertirse en un aliado, en un adversario, en un enemigo concreto en el contexto internacional. Más bien se trató de un reparto de influencias en el cual los Estados Unidos quedaban con el control de prácticamente las 2/3 partes del esquema planetario y la Unión Soviética quedaba restringida simplemente 1/3. Y luego con el acuerdo de que en ningún lugar iban a confrontar directamente las dos potencias para evitar la alternativa de una tercera guerra que sí pudiera poner en duda la continuidad de la vida sobre el planeta, pero básicamente actuando a través de terceros actores que confrontaban y de alguna manera, digamos, resultaban instrumentales tanto para los intereses soviéticos como para los intereses de los Estados Unidos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se va a dar todo un proceso de liberación, de reconfiguración, de descolonización a escala planetaria, y era necesario para las potencias, tanto del lado soviético como del lado de los Estados Unidos, de tomar el control efectivo sobre los recursos naturales y sobre los espacios estratégicos en términos geopolíticos. Por esta razón, entonces, vamos a ver que la necesidad de continuar con esta industria bélica disparó distintas iniciativas. Por un lado, se tradujo en lo que fue la carrera espacial, es decir, de alguna manera presentar los avances tecnológicos como alertas, como expresión de la potencialidad de una eventual acción bélica a partir del desarrollo tecnológico y el dominio de los cielos. También vamos a ver que en la medida en que la Unión Soviética empieza a caer en picada, en caída libre, fue resultando indispensable generar nuevas alternativas como para mantener la estructura bélica de los Estados Unidos, ese gran conglomerado industrial militar
Y en este caso van a aparecer distintas opciones que tienen que ver con la defensa del medio ambiente y fundamentalmente la lucha contra el terrorismo, que es presentada como una lucha contra el estilo de vida y el ser nacional de los norteamericanos. Recordemos que en realidad el terrorismo, es decir, la acción estatal impulsada fundamentalmente sobre minorías por lo que son y no por lo que hacen, básicamente, es decir, básicamente por resultar potencialmente peligrosas, se planteó en términos teóricos en lo que fue la tesis del choque de civilizaciones, ¿no? Que en realidad la historia de la humanidad habría estado o podría leerse a partir de conflictos entre formas de vida, entre formas culturales que pretenden imponerse entre sí y que de alguna manera intentan eliminar alternativas en términos de su construcción hegemónica. Básicamente, tras la caída de la Unión Soviética, y pese a que los Estados Unidos habían tenido bastante que ver en el surgimiento, en el desarrollo y en el armamento de muchos de los grupos que luego van a ser sindicados como terroristas, empezando por Osama Bin Laden o el caso de Saddam Hussein, vamos a ver que esencialmente de lo que se va a tratar en este caso es presentar que existen amenazas aisladas que ya no tienen la forma de ataques estatales muchas veces. En el caso de Saddam Hussein sí se trata de un gobernante, en el caso de Bin Laden o del terrorismo islámico como se lo presentó, fundamentalmente no está asociada a formaciones estatales concretas, o no necesariamente lo está, sino que fundamentalmente se trata de grupos aislados, señalando que justamente por su debilidad, por su incapacidad de confrontar en el terreno de la guerra tradicional, entonces a lo que se recurre es a la acción terrorista, a la acción a través de atentados, de hechos de violencia concretos. Ahora, quien había iniciado en el contexto internacional esos hechos de violencia concretos habían sido los propios Estados Unidos, con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, como para manifestar de manera preventiva o de manera ejemplificadora que todos aquellos que significaran algún tipo de obstáculo o de contraposición al proyecto norteamericano iban a ser drásticamente eliminados. A partir de la caída de la Unión Soviética, entonces, la acción contra gobiernos y contra grupos pretendidamente o efectivamente terroristas va a ocupar la primera plana de los Estados Unidos, que en una primera etapa van a arrastrar tras de sí a las Naciones Unidas en sus ofensivas, pero luego directamente van a optar por una acción básicamente bilateral con el respaldo de Gran Bretaña. En ese sentido, la gestión de Thatcher tiene un papel muy significativo y todo el proceso de distanciamiento posterior que vamos a ir viendo de Gran Bretaña respecto de la zona del euro, para convertirse en un aliado natural de los Estados Unidos que le permitía intervenir en el terreno internacional, no como la ofensiva de un país autónomo, sino como de alguna manera una ofensiva democratizadora y civilizatoria impulsada por sectores o gobiernos caracterizados de Occidente. En síntesis, lo que podemos advertir es que la política exterior de los Estados Unidos fue mutando a lo largo del tiempo y se fue adaptando a sus posibilidades concretas de acción, que fundamentalmente tomó conciencia de sus posibilidades y trató de hacer confrontar, debilitar, exterminar entre sí a sus potenciales competidores para luego aprovechar de esa debilidad para obtener beneficios en términos geopolíticos, estratégicos y también en términos financieros, ya que los conflictos internacionales han sido tradicionalmente grandes oportunidades para generar fabulosos negocios financieros y de obtención o consolidación de mercados externos por parte de la economía norteamericana. De este modo, terminamos entonces con la clase de hoy y bueno, nos despedimos hasta la próxima.